Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Enfoques. Es contradictoria la política. Finalmente es un conjunto de manifestaciones emocionales formadas en la amígdala central, el cerebro primigenio, que llaman algunos, está en el sistema límbico. Luego, eso sí, luego de haber razonado, está hablando de emociones, ahora de razones, unos argumentos en la corteza frontal o neocórtex. O sea, neurológicamente, falta mucho por estudiar la política para comprenderla. Primero la emoción, luego la razón. Si es que prevalece, así estamos decidiendo en política, y no solamente en Colombia. ¿Cuánto compromete la disciplina de los politólogos la exploración de estos extremos? ¿Será por eso que políticamente somos tan inmaduros? Invitado, Julián García Cortés, politólogo. Esta es su hoja de vida. Julián, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, a usted por invitarme. Y acá. me halaga mucho tener gente joven, pensante, líderes, como en el caso tuyo, que nos acompañan en este programa. Muchas gracias, Alberto. Con ese preámbulo, Julián, ¿qué tan distantes estamos o nos aproximamos? Yo creo que hay muchas aproximaciones. Lo que siento es que nosotros desde la ciencia política pues estudiamos el deber ser de la política, pero también cuando uno sale a la realidad, al mundo, se encuentra que a veces ese deber ser no encaja perfectamente con lo que queremos decir y hacer. Porque no prima la dialéctica por problemas de comunicación, por axiología en el sentido de que prevalezcan más que valores antivalores. ¿Por qué? Porque yo creo que a nosotros, a los seres humanos en general, no nos han preparado para la política. Pues lo primero que uno ve es que la política es inherente al ser humano. Es decir, todos los seres humanos tenemos poder, por ende, pues nuestras actuaciones son políticas, porque lo que estudia la política son las relaciones de poder. Entonces, como no nos han preparado para eso, pues en términos generales nosotros actuamos como por inercia sobre las situaciones de poder. O sea, es el modelo educativo en el hogar y en los establecimientos de formación el que no nos lleva a tener la conciencia política suficiente para el empoderamiento. Es posible. Ahora, los estados tienen una responsabilidad frente a esos procesos educativos. Entonces, cuando desde la casa nuestros papás, nuestros abuelos, pues tampoco tienen esa formación en términos políticas, que no tiene que ser como de una literatura muy específica, sino más bien como de lo natural, ¿cierto? De lo que pasa día a día. Pero pongo otro ejemplo. Nosotros parpadeamos también pues porque nos toca parpadear y respiramos por lo mismo, pero nadie nos ha enseñado a respirar, por ejemplo. Entonces seguramente nosotros respiramos mal. Lo mismo pasa en términos políticos. Nosotros actuamos en términos de poder todos los días, pero nadie nos ha enseñado cómo se toman las decisiones y cómo manejar el poder que tenemos. Bueno, a propósito de enseñar, Julián, a ver, en la introducción que yo hacía hablaba como las emociones en el acto político son las que en definitiva toman la decisión. Pero estas emociones de alguna manera fueron permeadas por la razón. Y la razón se vino, entró y se convirtió o no en emoción, se votó, no se votó a favor o en contra, o sencillamente no se intervino. ¿Cómo es que nosotros que nos damos de ser unos seres racionales, con mente, con abstracciones, terminamos cediendo a la emoción, que está anidada en la base del cerebro, el primer cerebro que tuvo la humanidad en su evolución? Porque el poder tiene que ver con las emociones. Entonces las decisiones en términos políticos tienen que ver con lo que usted siente, con lo que sus sentidos perciben. Y en muchos casos elimina o deja de lado un poco la razón. Entonces
los candidatos o los que asumen una postura para ser elegidos, pues prefieren ir más bien al lado emocional, ¿cierto? Y entonces el marketing político entra a jugar y a decirle cómo llegarle a las emociones al elector. O sea, Julián, eso quiere decir que es una utopía por contranatura que es tratar de cambiar la forma como procesamos la política. ¿Por qué es contranatura? Porque lo natural es lo que tú me dices. El poder está asociado a las emociones. Entonces, bueno, es cuando hay una imbricación tan impresionante de ambos aspectos, es contranatura que uno vaya en contra de esa posición. O sea, pensar que van a prevalecer las razones va a ser muy complejo. Lo que creo es que nosotros debemos empezar a formar a las personas que están a nuestro alrededor, pues para que, sin eliminar esa emocionalidad que es tan importante, le empiece a agregar racionalidad, hechos concretos y reales, cifras, datos, para entonces no solamente tomar la decisión porque este candidato se paró frente a una anciana o se tomó una foto con un niño, sino qué ha hecho en su vida histórica en términos políticos, cuáles son sus realidades, a dónde ha trabajado. Julián, es que me dices que la tarea es para formar estos públicos y sin obviar la emoción. ¿Y por qué no se trabaja para obviarla, para separarla, para decir que es enemiga de la decisión? Porque yo creo que sería negarnos a nuestra esencia, Alberto. O sea, formémonos contra natura. No, agreguémosle, ¿cierto? Es decir, esto yo creo que no son dos fuerzas que chocan. Yo lo que creo es que pueden ser dos fuerzas que se complementan. Sí, claro. Que se complementan. No, es estupendo que la razón, después de estar bien estructurada, yo la pueda coincidir con la emoción. Eso sería fabuloso. Claro. Desde esa perspectiva, pues estoy de acuerdo contigo. Pero desde la otra, donde sencillamente no me gustó los ojos que tiene el candidato en los afiches, entonces no voto por él, y cosas parecidas que se toman en un momento dado, pues eso sí es terrible, ¿no? Esa es la realidad, y el marketing usa eso. Entonces, en muchos casos nos ha pasado como que yo voto por X candidato o candidata porque es bonito. Pues porque lo que nos ha vendido. Quienes se saben bonitos y procuran ¿Y cómo usan explotar eso? Sí, claro. Pues, amables televidentes, con Julián García Cortés estamos hablando sobre la política como fenómeno social. Y sí quería en este segmento que pensásemos mucho en hasta qué punto es emocional la decisión que siempre hemos tomado en relación con el ejercicio del sufragio, y si en la próxima oportunidad repetimos o no el proceso. Ya regresamos. A mí me queda, Julián, y yo sé que se nos van a quedar muchas preguntas, Dios mío. Existe una lógica política, pero lógica desde la racionalidad, no la lógica desde lo lógico es que al partido le asignen tantos puestos porque fulanito fue el que puso estos votos o fue el que más plata dio. No desde esa perspectiva. Eso le da a uno como a entender que la dialéctica deja de ser lo que es en la lógica política. A ver, ¿estoy equivocado o no? En términos generales, lo que a nosotros nos han vendido como lógica política es usted qué me da, yo qué le doy y usted qué me da, ¿cierto? Entonces esto se volvió una mercancía, lo que usted entrega y lo que yo entrego. ¿Eso, Julián, es una secuela de un premodernismo, de la forma como se hizo siempre política? Nosotros todavía no hemos llegado, yo siento, como sociedad, y esto puede que muchas personas pues estén en contra mía, pero a la modernidad, ¿cierto? A los valores importantes que nos entregó la modernidad en el siglo XIX, y entonces pues que nos entregó la libertad, la igualdad, pues obviamente un pensamiento racional. Entonces en esa circunstancia pues la política lo que nos ha traído a nosotros son malos recuerdos. Entonces un amigo que hace un doctorado en ciencias cognitivas lo que me dice es cuando su cerebro sabe que X o Y situación le trae malos recuerdos, pues usted inmediatamente la elimina o la deja de lado. Y eso es lo que pasa con la política. Pues que nos ha dejado tan malos recuerdos, que nos ha dejado tan
tan malas consecuencias que usted inmediatamente le hablan de política y usted la deja de lado. Por lo emocional. Claro, por la emocional emoción. que ha sido. Por la emoción. Ahora, lo que estamos hablando aquí también es de una política, siento yo, electoral. Y la política es mucho más grande. O sea, Sí. la política no solamente Sí. está en el proceso electoral, que es donde nosotros siempre la ponemos. Entonces ahí la encasillamos. La política es electoral. Política, políticos. Política, elecciones. Por eso me agrada lo que comentabas en el otro segmento, Julián, en el sentido de tenemos que salir a educar. Así es. Y de alguna manera yo he dicho que así como los testigos de Jehová van puerta a puerta llevando su palabra, evangelizando. ¿Por qué no evangelizamos en la política? ¿Por qué no evangelizamos en los partidos? ¿Por qué somos tan oportunistas? Yo creo que es parte del esquema que hay que hacer y que tú propones que lo hagamos con la lema de educación. Pero le reitero la pregunta, Julián. ¿En qué momento la dialéctica deja de serlo? Cuando la lógica política se ajusta a parámetros como los que tú planteas. Ha perdido el valor argumentativo la política. Cuando yo llego, sí, ¿cierto? Sí, sí. Primero porque puede pasar que a los candidatos o a los partidos políticos, como ahorita lo nombrabas, no le den el valor real y que tiene el argumento, ¿cierto? De convencer a las otras personas. Y lo otro es que pues, han llegado con esa emocionalidad a resolver unas necesidades o a creer que le van a resolver unas necesidades a la comunidad. Entonces, lo único que yo llego es, sin esa dialéctica, sin esos argumentos, sin esa razón, le digo, ¿usted qué necesita? ¿Pagar esta factura? Tenga esta plata. Y entonces se pierde en cualquier escenario la dialéctica que estamos reclamando, el debate, la discusión, los argumentos, las razones por las que yo debería votar por este candidato o esta candidata o por este partido político. Entonces, pues por supuesto que la emocionalidad sigue jugando pues, el papel trascendental que ha venido conduciendo esta charla entre nosotros. Ahora ayúdame con esto otro, Julián. Tenemos el modelo democrático. ¿Cuánto lo afecta la forma de proceder emocional en el papel de la electoral? Y si hay otra alternativa. O sea, porque es que, mire, que está decidiendo la emoción y no la razón en los modelos de gobierno. Y me parece gravísimo eso. Lo que nos ha entregado a nosotros la democracia contemporánea es un hombre, un voto, ¿cierto? O un ser humano, un voto. Eso fue lo que este nuevo modelo democrático que nos entregó. Ahora, hay un politólogo estadounidense, Jason Brennan, que escribe un libro contra la democracia. Y en este libro él dice que no podemos nosotros seguir tomando o dejando que los ignorantes tomen las decisiones en la democracia. Entonces él dice como que no hay la racionalidad suficiente ni los conocimientos suficientes de parte del electorado, por ende, pues los que salen a votar toman malas decisiones. Y entonces pues nos toca los presidentes o los alcaldes o los gobernadores que nos tocan por culpa de los que no asumen su voto con la responsabilidad que se debiera. Entonces, pues, la democracia sin educación, sin un proceso de voluntad política, de educación en las casas, en las instituciones educativas, desde el Estado, pues obviamente también pierde su posibilidad, porque no es el hacer por hacer, no es el votar por votar. Eso tiene unas implicaciones y unas consecuencias a mediano y largo plazo. Pues a mediano en 4 años y después a lo que nos toca. Yo entiendo el planteamiento que está haciendo, Julián. Quisiera concretarme en si seguimos con este modelo que uno no ve en el horizonte la posibilidad de que lo vayan a corregir para la construcción del modelo democrático, esto seguirá siendo un estado emocional. Alberto, lo primero que le tengo que decir es que yo creo en la democracia, ¿cierto? Y creo en ella por sus valores, por lo que nos representa, por lo que nos ha dado, gústenos o no, ¿cierto? En los últimos siglos, porque también antes de lo que se vivía en la democracia, pues era, siento yo, peor de lo que estamos en el día de hoy. Terrible. Lo que dice este politólogo es, él cree que el proceso debería ser una epistocracia,
¿cierto? Que Entonces, en otras palabras es pues como que quien vaya a votar tenga el conocimiento, se le hagan unas pruebas antes de, para poder que asuma esa responsabilidad. Ahora, entonces también nos deberíamos nosotros preguntar, si es que este es el camino, ¿quiénes son los educados en nuestro país o en nuestras sociedades? Entonces, pues también nosotros tendríamos unos reparos sobre eso. Claro, habría que mirar históricamente en qué momento toman la decisión. Claro. Sí. Entonces el Estado también lo que debería hacer es, bueno, si lo que queremos es la epistocracia, pues formemos a todo el mundo por igual, tenemos las mismas condiciones en términos del conocimiento, la misma accesibilidad al conocimiento, que es lo que nos está pasando. Entonces, pues aquí la educación termina siendo no un derecho, sino un privilegio. Y entonces, pues ahí en este grado, quienes van a seguir tomando las decisiones son los privilegiados. Amables televidentes de Enfoque, nos acompaña Julián García Cortés, politólogo, y estamos conociendo cómo piensa. Ya volvemos. Julián, ponga la mano en el corazón. ¿Cuál es la diferencia filosófica de los partidos políticos en Colombia? Una pregunta muy difícil. Álvaro Salón Becerra, en parte de su literatura, decía que la diferencia entre un liberal y un conservador era la hora de ir a misa, porque unos iban a las 7 y otros iban a las 10. Digamos que eso era el siglo pasado, pero los retosos de eso todavía continúan. Bueno. Continúan, por supuesto. Yo creo que la gran mayoría de partidos políticos tienen los mismos fundamentos filosóficos. No voy a desconocer que hay muchos que en términos ideológicos se distancian de esas visiones tradicionales de los partidos políticos. Pero en sus comportamientos, la gran mayoría, lo que uno puede ver, lo que uno puede sentir en sus debates, en lo que proponen, es que no hay mucha diferencia filosófica. Y si la hay, estos candidatos o quienes representan esas ideas no las demuestran. Eso termina siendo dramático para nuestro modelo democrático. Y yo creo que es una dicotomía que estamos viviendo. No. La dirigencia política difícilmente se pone de acuerdo con lo planteado en sus principios filosóficos de los partidos. No sé, a uno le preocupa es que uno no ve renovación en la reflexión del pensamiento. Yo recuerdo que en un momento el Partido Liberal tuvo un centro de estudios para pensarse a sí mismo, para repensarse. Yo no quisiera que todas las colectividades anduvieran en ese proceso de construcción epistémica, pero no, aquí yo conozco pues, a varios movimientos y partidos políticos que tienen esos centros de estudios para sus militantes, para sus simpatizantes, pero ese hoy no termina siendo como la regla en términos generales. Y lo que también siento yo en términos filosóficos... Que debiera ser requisito sine qua non. Claro, debería ser fundamental, porque hay que formar a quienes hacen parte de esas colectividades. Pero lo otro yo creo es que el proceso económico, el dinero, entró a predominar en las decisiones de los partidos políticos más que las ideas y más que su pensamiento ideológico y filosófico. Entonces, ¿qué nos conviene en términos económicos? ¿Cuánto me va a llegar? ¿Cuánto me van a dar? No importa si está en contra de mi visión filosófica, sino esto cuánto me va a retribuir económicamente. Entonces se volvió una transacción y una mercancía, entonces, mercaderes de la política y no personas que están por el bien común en términos políticos. Ayúdame con esto, Julián. Hoy en día la economía tiene cooptada la sociedad, tiene cooptado la política y tiene cooptado pues, los dirigentes políticos. En resumidas cuentas, está transversalizada absolutamente a todo, al extremo que llegamos a la crematística económica que es tan terrible. ¿Por qué la política per se no ha logrado que ocurra lo contrario? Que sea la economía la que esté supeditada a razones políticas y no lo que estamos viviendo. Alberto, mi investigación doctoral es sobre el neoliberalismo. En eso me estoy centrando. El neoliberalismo entra a escena fuerte
cuando Margaret Thatcher en el 79 y Ronald Reagan en el 80 ingresan cada uno a sus países, a las dos potencias más importantes en el siglo XX del mundo, y empiezan a determinar cómo se va a dominar y cuáles son las reglas para el resto de los países, del planeta. Y en ese momento el neoliberalismo, que contiene, por supuesto, que su principal arraigo es un proceso económico, porque también hay que entender, es que el neoliberalismo es un modelo cultural, no solamente económico. Eso es muy importante. Y en ese momento la economía se tomó y agarró a la política y empezó a tomar las decisiones. Entonces, por eso es tan de moda que usted vea presidentes que hicieron parte de la banca o que son empresarios o que tienen grandes empresas. Porque el neoliberalismo como modelo económico usó toda su ideología y todo el poder que tenía en el planeta y en los estados para que la política quedara supeditada a ella. Disculpe, eso se puede interpretar en estos términos y me ayudarás ahí entonces. La economía se volvió moda cultural en esa época. Se volvió cultura, entonces una moda entre lo cultural. El neoliberalismo ¿Le permitió? Exacto, llegó a todas las esferas de los seres humanos, desde el hogar hasta las decisiones más importantes de la bolsa de valores. Entonces llegó a todo, permeó todos los procesos culturales del ser humano. ¿Ese neoliberalismo maduró la economía y degradó la función social de la política? No sé si maduró la economía. Yo sé que llegó a la economía, pero por supuesto que entonces las decisiones no las empezamos a tomar en términos de razón, de ideas filosóficas, no estadísticas, sino de qué me conviene económicamente, qué le conviene a X o Y empresa, qué le conviene a X o Y multinacional o a X o Y grupo económico, sin importar si le conviene o no a la sociedad en general. Eso fue justamente lo que hizo. Entonces, los ideales políticos, o sea, que cuando uno define política es el bien común, cómo se gobierna de manera adecuada, pues pasó a un segundo plano, pues porque aquí lo importante era cómo aumentábamos nuestras ganancias económicas. Ahora viene esta pregunta aplicada al neoliberalismo. ¿Está evolucionando el neoliberalismo? ¿Hacia qué? ¿O se está degradando tanto que surgirá algo totalmente distinto? Aquí varias crisis nos dicen pues, que esto está empeorando. La del 2008, que fue la más fuerte que nosotros hemos vivido, pero el modelo tiene mucho arraigo. Ah, claro. O sea, como para continuar expoliando. Toman las decisiones del mundo, Alberto. Las decisiones más importantes del mundo hoy la toma el modelo neoliberal. Entonces, pues yo creo que van a empezar a existir cambios paulatinos. AMLO en México dijo, mire, a mí me interesa el capitalismo, pero lo que no me interesa es el neoliberalismo. Eso ya es pero es México, ¿cierto? Bien. Ya hizo un primer... Pues, amables televidentes de Enfoques, estaba muy interesado en saber y darles a conocer la forma como un líder nuevo, un politólogo, piensa sobre el compromiso social. En resumidas cuentas, Julián, voluntad política. Voluntad política, Alberto. Yo creo que eso es lo más importante para nuestros gobernantes y para nuestra sociedad. Que tengan voluntad política de hacer bien las cosas. Julián, muchísimas gracias por la compañía. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes de Enfoques, los espero dentro de 8 días a las 10:30. Felicidades.